todos los sedientos, venid a las aguas. Señor Jesucristo me lo bendiga nuevamente. Bueno, vamos a continuar. El día sábado había traído, el Señor había puesto un mensaje muy hermoso que es venid a las aguas, ¿cierto? El día sábado. Sin embargo, hoy, a manera pues de una secuencia en el tema, quisiera que de pronto continuáramos un poco escudriñando este tema tan maravilloso que el Señor nos ha regalado. Y quisiera de pronto enfocarme en ciertos aspectos del pasaje de Juan capítulo 7, versículo 38 y 39, perdón, 37 y 39 que leímos el día sábado, y que el Señor nos habló grandemente, ¿verdad? Sin embargo, quisiera que de pronto profundizáramos un poquito más, quisiera que profundizáramos sobre el tema sobre el tabernáculo, qué era lo que se estaba celebrando, ¿verdad? ¿Qué era lo que se estaba celebrando en ese momento? Porque recordemos que en Juan capítulo 7, versículo 37 dice que en el último y gran día de la fiesta, es esa fiesta la que quizás de pronto necesitamos entender un poco más, quizás necesitamos saber qué es lo que hay detrás de esta escritura, qué es lo que significa, por ejemplo, que el Señor se puso en pie en ese momento, ¿verdad? Entonces, hay muchos aspectos de este pasaje que nos llevan a nosotros a un completo entendimiento por medio de los profetas, por medio de los salmos, también está escrito, por medio de la ley incluso. Incluso también podemos ver palabra maravillosa que hay en el libro de Apocalipsis también, en lo que se refiere, por ejemplo, al tabernáculo, a las aguas, a celebrar la fiesta, todo este tipo de cosas. Quisiera que profundizáramos un poco y que tuviéramos un correcto entendimiento de lo que el Señor nos dice para poder seguir adelante en la escritura. Como les dije en algún momento, es importante que nosotros no leamos simplemente como que es un pasaje, lo leímos y ya. Y sí, claro, el Señor habló acá y qué bonito, ¿no? Vengan a mí, vengan. Sí, está bien, muy lindo. Pero ¿qué habría detrás de eso? Recuerden que las palabras del Señor Jesucristo, siempre todo lo que quedó escrito, ¿cierto? Es para dar testimonio de quién es el Señor Jesucristo. Y recordemos que cuando Él dijo también que Él había venido a cumplir la ley, entonces recordemos que en Él se cumplió toda la ley, ¿verdad? Él hizo perfecta la ley, ¿verdad? Entonces esa es otra cosa también que necesitamos entender, como el Señor Jesucristo nos habla a nosotros, por ejemplo, en el libro de Hebreos, y nos dice a nosotros que Él fue el que perfeccionó la ley, ¿verdad? Y que no solamente perfeccionó la ley, sino que por medio de la ley, Él también nos perfeccionó a nosotros por ese maravilloso sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Al haber cumplido la ley y haberla hecho perfecta, pues Él nos hizo perfectos también a nosotros. Entonces es algo que necesitamos entender también. Eso está en Hebreos también. Entonces, bueno, vayamos un momento a la carta perdón, así, al libro de Juan, en el capítulo 7, en versículo 37, vamos a leer nuevamente lo que estábamos analizando el día sábado y que vamos a tratar de profundizar un poco más. Bueno, dice la palabra de Dios así, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero ¿por qué sería que el Señor se levantó en ese momento? ¿No? Porque cuando nosotros nos miramos, cuando nosotros nos ponemos en ese escenario, ¿verdad? Recordemos que la fiesta de los tabernáculos era una fiesta en la cual celebraba todo el pueblo, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel estaba ahí presente porque para los tabernáculos, para el día de la fiesta, había un llamado del pueblo de Israel. Todos tenían que ir a adorar al templo, ¿verdad? Todos tenían que ir a adorar a Dios, todos tenían que ir a cumplir con unos ritos de sacrificios, tenían que ir a cumplir con unos mandamientos que el Señor había estipulado para los días de los tabernáculos. Entonces, imagínense todo el pueblo de Israel en ese momento, alabando y adorando y haciendo todo este ritual, ¿cierto? Y haciendo estas ofrendas. Recordemos que en algún momento también les hablé de lo que se hacía en algún momento también ahí.
en ese tipo de celebraciones, como eran libaciones, como eran ofrendas encendidas, ¿cierto? Y eso se hacía en conmemoración a su paso, al paso del pueblo de Israel, de su salida de Egipto y su paso por el desierto, en el cual el Señor los sostuvo a ellos, los mantuvo, les dio agua, y no solamente les dio agua a ellos, sino que les dio también a ellos, a sus animales, también les dio a su ganado. Entonces el Señor los sostuvo a ellos durante todo ese tiempo, su paso por el desierto, 40 años. Y vemos esa enseñanza maravillosa de cómo el Señor nos dice a nosotros también que Él es nuestro sustento, ¿verdad? Que a pesar de que muchas tribulaciones nosotros podamos pasar y por el desierto que nosotros podamos pasar, y a pesar de la aridez de este mundo y todo lo que nosotros podamos enfrentar hoy en día, pues el Señor siempre vamos a hallar ser saciados de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es la fuente de agua viva. Entonces, imagínense lo que se celebraba en ese momento, que todo el mundo hacía ese derramamiento de agua, ¿cierto? Y eso se hacía en honor al Señor, en conmemoración. Pero a pesar de que todos estaban frente al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era el encargado de hacer este tipo este ejercicio de coger el agua y derramarlo, eh, podemos ver que el Señor Jesucristo, en medio de todo el pueblo, estaba Él también presente, cumpliendo como parte de la ley, ¿cierto? Y se para el Señor Jesucristo en un momento y dicen eh, en voz alta, ¿cierto? Porque dice que alzó la voz. Cuando dice que alzó la voz, por supuesto que lo hizo de una manera, digamos, eufórica, quizás lo hizo de una manera alta, gritó, podríamos decir también, lo podríamos interpretar de esa manera, cuando dice que él alzó la voz, porque imagínense más de 600,000 o quién sabe cuántos varones de Israel estaban en ese momento ahí del pueblo. Y dice, de esta manera, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Entonces, imagínese todo el mundo mirando hacia él y diciendo, pero ¿cómo así? Pero si estamos haciendo estas libaciones y todo el mundo está trayendo esta agua, ¿cierto? Porque recordemos que el Señor le decía a Moisés y a Aarón, toca la roca y de ahí saldrá agua, y de ahí se alimentarán el pueblo, se alimentarán el ganado, se alimentarán los animales y los varones de Israel y todo el pueblo de Israel con sus hijos y sus familias, ¿cierto? Esa era la roca que los seguía. Recordemos que en Corintios también dice la palabra de Dios que la roca que los seguía era Cristo, ¿verdad? 1 Corintios 10. Entonces, imagínense en ese momento todo el mundo enfocado, todo el mundo pensando y todo el mundo simplemente con su mirada puesta en el sumo sacerdote, dando tributo y haciendo honor al agua y al templo. Y de pronto, de un momento a otro, se para nuestro Señor Jesucristo y dice, hey, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué estaba queriendo decir el Señor Jesucristo en ese momento? El Señor Jesucristo estaba diciendo en ese momento que Él es la roca que los ha seguido y los ha sustentado durante todo este tiempo y nos seguirá sustentando hasta la eternidad, ¿verdad? Entonces, imagínese lo que causó, la conmoción que causaría ese momento tan especial, ¿verdad que sí? Ese momento tan especial para el pueblo en esa celebración tan bonita que estaban haciendo en ese momento. Sin embargo, me imagino que el Señor habrá tenido que decir o tendría que decir en ese momento, ¿cierto? El que cree en mí, ¿cierto? Como dice la Escritura, porque muy seguramente dirían, pues lo digo con mucho respeto, pero quizás alguno diría, no, ¿cómo le vamos a creer a él si él es el hijo del carpintero? ¿O quién va a creer en él si él está loco? ¿Por qué se para y dice que tiene que venga a mí y beba? ¿Verdad? Pero la palabra de Dios es clara, por eso el Señor les dijo, porque solo unos pocos iban a recibir ese llamado, solo unos pocos iban a tener la facultad o la virtud de aceptar esa verdad, ¿cierto? Por eso el Señor en el versículo 30 dice claramente, el que cree en mí, porque muy seguramente muchos de ellos voltearon su mirada, muchos de ellos desistieron de lo que estaba pasando ahí, muchos de ellos ni siquiera daban crédito a las palabras del Señor Jesús en ese momento, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, y además de todo les nombra la escritura, dice, porque de mí escribió Moisés. Recuerde que la palabra de Dios también lo dice claramente. De mí escribió Moisés. Entonces imagínense que el Señor Jesucristo, en medio del pueblo, de todo el pueblo atónito por las palabras del Señor, y dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva, dice el Señor. Entonces es algo maravilloso, ¿no? Es, el que pueda entender esto realmente es algo sublime en la vida de nosotros, ¿verdad? Que nosotros podamos no solamente entender, sino que nosotros podamos poner por obra estas palabras, que nosotros realmente podamos poner en nuestro corazón, seguir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Con alma, mente, corazón, con todo nuestro ser, porque la palabra de Dios lo dice. El que cree en mí, como dice la Escritura, es que Él no se paró a decir simplemente, no, es que el que crea en mí ya, no, vengan a mí, crean en mí, no, Señor, como dice la Escritura, como dice la Escritura, porque ya estaba establecido lo que iba a suceder ahí. Ya estaba establecido que el Señor Jesucristo se iba a parar y nos iba a decir, y iba a manifestar que Él es la fuente de agua de vida. ¿Ven? Entonces, les recordaba a mis hermanos que la fiesta de los tabernáculos es en hebreo, es la palabra Sukkot, que significa tiendas, significa cabañas, significa enramadas, significa mm, sí, enramadas, cabañas o tiendas, básicamente. Entonces, en algún momento, cuando el pueblo de Israel, en su paso por el desierto, el Señor les mandó a construir el tabernáculo. Pero la palabra de Dios, ¿cierto? También dice que le dio el mandamiento al pueblo también que ellos iban a habitar en tiendas también. Entonces, cuando se erigía el tabernáculo, cuando se hacían estas, cómo se dice? Estas jornadas, ¿verdad? Porque recordemos que la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente también que en su paso por el desierto, el pueblo de Israel hacía jornadas, ¿no? Jornadas de su paso por el desierto. Entonces, cuando se establecía el tabernáculo y se erigía, porque eran tiendas, eran telas, eran cortinas, y eso se amarraban con unos anillos de oro, y luego había una carpa en piel de cabra también que cubría el tabernáculo del Señor, ¿verdad? En ese tiempo. Todo esto se hacía por mandamiento del Señor, ¿verdad? Sin embargo, recuerde que la palabra de Dios nos dice a nosotros también que eso era una sombra y figura del que había de venir. Y dice la palabra de Dios también que le dijo a Moisés en algún momento, cuídate de hacer todo aquello que te digo porque es una sombra y figura de los bienes venideros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos los bienes venideros, ¿a qué nos imaginamos? ¿Qué nos imaginamos nosotros cuando decimos los bienes venideros? Qué maravilloso que el Señor nos muestre a nosotros en su palabra todas estas cosas, ¿verdad? Las maravillas de Dios, las maravillas de la Escritura, cuánta riqueza hay en la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo nos muestra el Señor a nosotros siempre la vida eterna. Eso es algo maravilloso. Yo sé, a veces hablamos nosotros y no sé, tenemos personas nuevas, la verdad no sé si hay personas nuevas por aquí, no sé si de pronto todas las personas saben de qué les estoy hablando cuando les hablo del tabernáculo. No sé si de pronto las personas sepan, esa es la idea, que podamos profundizar un poquito y podamos hablar un poco sobre lo que es el tabernáculo. Ah, ok. Bueno, tenemos personas que no saben qué es el tabernáculo de Dios. Entonces, por lo pronto, vamos a leer la palabra de Dios, Levítico 23. Bueno, dice la palabra de Dios así. Ok, esa es la palabra donde nos habla a nosotros también sobre las fiestas que se hacían de los tabernáculos, ¿verdad? Dice que habló el Señor Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor. Por 7 días, dice. El primer día habrá santa convocación, ¿cierto? Recordemos que era una fiesta que se celebraba en 7 días y el primer día era santa convocación y el séptimo día también era una santa convocación. Era un día solemne, ¿verdad? Dice, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Es fiesta es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Recordemos lo que les expliqué también en algún momento, estamos haciendo un pequeño recuento de lo que hablamos el sábado, y les explicaba también lo que significan ofrendas encendidas, para que nosotros no vayamos a tener de pronto una confusión sobre que todas las ofrendas que se hacían al Señor eran por perdón de pecados. Recordemos que algunas ofrendas, como las que se llaman acá ofrendas encendidas, se hacían básicamente era en gratitud o
en agradecimiento al Señor por lo que el Señor les había dado. En este caso, en la fiesta de los tabernáculos, las ofrendas encendidas que se hacían al Señor era por agradecimiento a la cosecha, por el Señor haber traído la lluvia temprana y la lluvia tardía, y eso se hacía en conmemoración a todas estas, por eso ahí se llevaban, en las ofrendas encendidas iban frutos, iban ofrendas de agua, de aceite, las libaciones eran ofrendas de aceite, de agua, de vino incluso, o incluso hasta leche también se derramaba ahí, ¿verdad? Entonces, ese era ese tipo de ofrendas. Nunca iba una ofrenda encendida con el propósito de pedir por perdón de pecados. Eso no iba ahí. Entonces, seguimos acá leyendo. Dice, ninguna ofrenda encendida es fiesta. Dice, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes que el Señor, estas son las fiestas solemnes del Señor a las que convocaréis tantas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Señor, holocausto y ofrendas, sacrificio y libaciones, dice, cada cosa en su tiempo, dice. Y además los días de reposo de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar al Señor. Dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido del fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor, dice, por 7 días. Dice, el primer día de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día, dice, ramas con frutos de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces, y de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor, vuestro Dios, por 7 días, dice. Entonces, esa era la manera en cómo se erigían los tabernáculos. Esa era la forma como, a pesar del tabernáculo de Dios, ahorita les voy a mostrar las imágenes, de pronto para que tengamos una mejor idea de lo que era el tabernáculo y de lo que son los tabernáculos en particular, cuando el tabernáculo se erigía y los habitantes o las familias de Israel vivían también en estos tabernáculos, que eran estas cabañas o enramadas o tiendas que hacían básicamente con palmeras, con ramas de frutos, como dice acá la palabra, ¿no? Árboles de frutos de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos también traían. Y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días, dice. Y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año, dice. Será estatuto perpetuo, dice la palabra de Dios, por vuestras generaciones, dice la palabra de Dios. Es estatuto perpetuo, mis hermanos. Dice, en el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis, dice el Señor, 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando yo los saqué de la tierra de Egipto, dice yo el Señor vuestro Dios. Y así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Señor. Entonces, les voy a mostrar unas imágenes de lo que es el tabernáculo y la forma en cómo se establecían las tiendas o las enramadas alrededor del tabernáculo también, ¿vale? Entonces voy a compartir aquí la pantalla. Bueno, no sé si aquí me ven la pantalla, por favor me confirman si ven aquí la pantalla. ¿Sí? Ah, bueno, bien. Entonces veamos acá. Aquí, a ver. Ok. Esta era básicamente, es algo similar a lo que se hacía según la Biblia, según lo que está estipulado en la Biblia. No es una imagen, por supuesto que esto es un dibujo, es una representación, es un simbolismo. Pero era básicamente algo así establecido, ¿verdad? Era más o menos lo que estableció el Señor. Entonces, si alcanzan a ver acá, podemos ver que aquí está esto es lo que se le llama como el tabernáculo. Esta es la nube de humo, porque recordemos que la palabra de Dios también nos dice a nosotros que el Señor bajaba en la nube de humo, ¿cierto? En la noche, en el día, perdón, y en la noche como en una llama de fuego. Eso también está en Éxodo también, para que lo miremos ahora, la forma como el Señor habitaba
o la forma como la gloria del Señor se manifestaba en ese momento. Entonces, bueno, vamos a mirar otra imagen también. Aquí podemos ver también estas enramadas o estas cabañas, básicamente, que era lo que el pueblo de Israel hacía para conmemorar los tabernáculos también. Esta es la forma en cómo se establecía. Esta es, recordemos que el tabernáculo como tal tenía una cámara principal, ¿cierto? Que era el lugar santo, y tenía una cámara interior, ¿verdad? Que era el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del Señor con la vara de Aarón y la ley del Señor Jesús. Entonces estaba aquí adentro hay dos cámaras, pero entre la primera cámara, que era el lugar santo, y el lugar santísimo había un velo, ¿verdad? Que eso quizás lo veamos más tardecito también, que era lo que representaba ese velo también, porque ninguno de los sumos sacerdotes que había en la época, como Aarón, por ejemplo, no podía entrar al lugar santísimo si no llevaba las vestiduras de sumo sacerdote. Que recordemos que en algún momento también les hablé, en algún estudio pasado les hablé sobre las vestimentas o las vestiduras más bien del sumo sacerdote o de los sacerdotes incluso, porque el sumo sacerdote tenía una vestidura mucho más especial, si lo podríamos llamar así, una vestidura mucho más especial de lo que lo tenía el sacerdote natural, el sacerdote normal. Recordemos que al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote con las vestiduras, no podía entrar ninguna otra persona. Allá solamente podían entrar Moisés o el sumo sacerdote. ¿De acuerdo? Entonces, esta es otra imagen también, acá, también del tabernáculo. Recordemos que por acá estaba el atrio donde se hacían los holocaustos, ¿verdad? Donde se representaba lo que era el sacrificio. Estas eran las tiendas alrededor del tabernáculo. Era la forma en cómo el Señor había establecido el tabernáculo y los tabernáculos en algún momento. Entonces, vamos a ver otra vez. Esta es una imagen de algo actual. Recordemos que el pueblo judío, hasta el momento, ellos aún celebran lo que son la fiesta de los tabernáculos y es un llamado general para todas las personas que están por fuera, todos los judíos que están por fuera de Israel. Hay un llamado general de ellos a ir a Jerusalén y hacer tabernáculos allá en Jerusalén, muy cercanamente a lo que en algún momento fue el templo. Recordemos que el templo de Dios pues, fue destruido, ¿cierto? Más o menos en el año 70, cuando hubo el enfrentamiento o la primera revuelta judía en el año 70, que eso fue un enfrentamiento contra Roma, ¿verdad que sí? Y prácticamente el templo quedó destruido por completo porque cuando el templo de Dios, cuando estaban en esa guerra, los judíos y los judíos que quedaban en ese momento, ¿cierto? Se hacinaron en el templo y luego vino toda la guardia romana y destruyeron el templo y mataron a los que estaban allá adentro y bueno, eso es parte de la historia también. Esa fue la última vez que quedó el templo de Dios erigido como tal, que hoy en día pues ya no se volvió a construir. Eh, Creo que todos sabemos lo que ocurre allí en Israel, que hay solamente una parte del muro, pero ni siquiera el muro, porque ese muro, la parte visible del muro, que es el muro, lo que llaman el muro de los lamentos, pues ese muro fue construido muchos años después, ¿cierto? Sobre una base de lo que en algún momento fue el templo de Salomón. Entonces, de lo que quedó del templo en algún momento, esa parte de ahí hacia arriba se erigió ese muro y eso es lo que ellos llaman como el muro de los lamentos. Por eso es que todos los judíos van allá a orar, a meter peticiones de oraciones y de cosas y de la ley y de todo eso, papelitos dentro de ese muro. Entonces, sin embargo, para la fiesta de los tabernáculos, ellos también celebran y ellos ponen en los patios de sus casas o en los balcones incluso hasta en las calles, ellos erigen este tipo de, podríamos llamarlo cabañas, podríamos llamarlo de pronto una enramada quizás, en la forma muy simbólicamente a lo que el Señor mandó en algún momento por medio de Moisés en la ley.
¿cierto? No sé si alcanzan a ver, creo que sí alcanzan a ver bien, mis hermanos. Bueno, este es otro tipo de imagen. Hay una persona acá, un judío, muy seguramente es un judío ortodoxo por su vestimenta. Recordemos que los judíos también, en su afán por el cumplimiento del Talmud, porque no puedo decir ni siquiera que es la ley de Dios, sino el Talmud, que es la base de lo que ellos se rigen hoy en día y le llaman como ley. Entonces, recordemos que en algún momento también hemos hablado acerca de que ellos dejaron el mandamiento de Dios por ir en pos de tradiciones de hombres. Eso es lo que llaman el tabernáculo perdón, eso es lo que llaman el Talmud. Entonces, bueno, eso es una imagen acá. Esto es básicamente judíos ortodoxos, que son muy, muy estrictos en el cumplimiento de las tradiciones de los ancianos. No en la ley del Señor, porque la ley del Señor es otra cosa, ¿verdad? Pero ellos son muy estrictos en el cumplimiento de todas esas tradiciones de hombres, que le llaman ellos y que está establecido y escrito en el Talmud. Recuerden que el Talmud es un libro aparte de la Biblia, ¿no? Son interpretaciones rabínicas, interpretaciones de estos líderes religiosos acerca de la ley. Entonces, para que si de pronto alguien, mis hermanos, les pido que si de pronto alguien no entiende lo que estamos hablando, o si de pronto alguien no entiende el término o no sabe de lo que está, por favor me dice y lo profundizamos un poco. Bueno, esta es otra imagen también de tabernáculo. Eso es algo pictoresco, ¿no? Una imagen, un dibujo, pero pues podemos asimilar más o menos lo que representa lo que era el tabernáculo y los tabernáculos alrededor. Este es otro tipo también de cabaña o de tabernáculo actual. Esto es lo que hacen hoy en día en Israel. Cuando uno va a Israel, pues yo no he ido, pero sí he visto documentales, he visto esta parte en fotos, en videos, he visto muchas cosas de estas. Cuando es la fiesta de los tabernáculos, pues este tipo de cosas se ven mucho en las calles de Israel, de Jerusalén, perdón. Ah, creo que esta es la última. Entonces, ¿quedó claro más o menos qué es lo del tabernáculo, qué es y lo que son enramadas, tabernáculos? Bueno, por aquí hay otra también. Este es otro tipo de la forma en cómo se ve Israel en tiempos de tabernáculos, de celebración de fiesta de tabernáculos. Miren, esto es básicamente lo que se ve. Esto lo hacen ellos en los balcones. Miren, no sé si de pronto ustedes alcanzan a ver acá. Estos son enramadas, lo que ellos le llaman tabernáculos, y ellos habitan acá por 7 días, ¿saben? Ellos tratan de cumplir la ley, como dicen, y viven dentro de estas habitaciones o estas cámaras que hacen de forma provisional durante 7 días. ¿Ven? Esa es la forma como los judíos hoy en día celebran los tabernáculos en Jerusalén. ¿Alguna pregunta sobre esto, mis hermanos? ¿Alguien de pronto tiene alguna pregunta? ¿Alguien de pronto quiere comentar algo quizás? ¿Alguien de pronto tiene en su corazón por ahí comentarnos, apoyarnos con algo? Ay, pastor. Pastor, buenas tardes. Gracielita, el Señor Jesucristo me la bendiga. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Ajá. Es que no pude prestar mucha atención, concentrarme en lo que el pastor está explicando, entonces quería preguntarle sobre esa celebración que los judíos hacen actualmente. Según lo que usted dijo ahora, era que eso lo hacían todavía porque ellos interpretan, o sea, ellos se rigen bajo el Talmud, Sí, fue que explicó el pastor, ¿no? Entonces, esa celebración, pero esa celebración viene de las celebraciones del pueblo de Israel, o sea, desde aquel tiempo cuando estaban en el desierto, solamente que ellos lo hacen, esa celebración la siguen haciendo a esa manera, pero en la palabra eso fue mandado a celebrarse, o sea,
o algo pasó que no se debe celebrar. Eso es como el pastor ha enseñado por medio de otras celebraciones que son perpetuamente. ¿Me hago entender? Una celebración perpetua, o sea, esa celebración que ellos tienen, aunque lo están haciendo, pues que no lo están haciendo como dice el pastor, porque lo hacen de acuerdo a la interpretación de los rabinos. No sé, ¿me entiende el pastor? Sí, señora, yo le entiendo perfectamente. Yo creo que lo que usted me quiere decir es que si esa celebración se hace perpetuamente para los hijos Sí, de Israel, o si esa celebración simplemente la están haciendo ellos de acuerdo a sus propias concupiscencias o basados en lo que les dice las el Talmud. interpretaciones rabínicas del Talmud. Eso es básicamente lo que usted me dice, ¿verdad? Sí, señor. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Entonces, lo que le puedo responder, Gracielita, es que la palabra de Dios nos dice a nosotros que es un estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Para los hijos de Israel, ¿cierto? Es una fiesta perpetua para nosotros. Nosotros, como tal, la palabra de Dios, nosotros lo que les leí en algún momento, cuando dice que es estatuto perpetuo, no lo leemos del Talmud o no es una interpretación personal, no es algo traído de una interpretación de algún líder religioso. No, eso es algo que estamos leyendo en la escritura, ¿verdad? Estamos leyendo en la escritura. Entonces, algo que quiero que trascendamos en esta enseñanza es la forma en cómo el Señor nos dijo a nosotros que debemos celebrarla. Esa es la forma como nosotros, quiero que profundicemos un poco. Más adelante, quiero que pronto miremos en la escritura la forma en cómo el Señor nos muestra a nosotros quién es el tabernáculo de Dios, ¿verdad que sí? ¿Quiénes son ese tipo de tabernáculos también? En cómo era que el Señor iba a habitar, ¿cierto? ¿Cómo era el que el Señor iba a habitar en estos tabernáculos? Porque la palabra de Dios me dice a mí que nosotros somos templos, dice la palabra de Dios, somos templos, somos casa de Dios, ¿verdad que sí? Nosotros somos casa de Dios, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, nosotros ya no tenemos que hacer enramadas, quizás, ya no tenemos que ir a un balcón, ya no tenemos que ir a Jerusalén, ya no tenemos que ir a adorar a un muro de los lamentos, ¿verdad que sí? Porque quizás en ese tiempo era donde estaba el tabernáculo erigido en ese tiempo, estaba dispuesto que fuese así en ese tiempo, pero la palabra de Dios me dice a mí que estando presente Cristo Jesús, sumo sacerdote, dice, sumo sacerdote de nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros somos ese santuario de Dios, nosotros somos ese templo de Dios, nosotros somos la casa de Dios, ¿ve? Y la palabra de Dios nos lo dice, nos lo aclara también en el libro de Apocalipsis, como nos dice a nosotros que el tabernáculo de Dios y que nosotros vamos a hacer columnas, que nosotros vamos a hacer columnas del tabernáculo también. O sea, nosotros vamos a ser parte de ese tabernáculo que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Entonces, vamos a mirar en la escritura también cómo el apóstol Pablo nos muestra a nosotros varios versículos en varias partes de la escritura nos muestra a nosotros que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Malaquías, la forma en cómo el Señor vino y habitó corporalmente, ¿cierto? Vino y habitó en su tabernáculo, ¿ve? Entonces, para que profundicemos un poquito en eso y vayamos un poco más adelante con la enseñanza, quiero que vayamos un poco, vamos a mirar un poco lo que es el libro de Malaquías. El libro de Malaquías, vayamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. El versículo 1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, dice, el cual preparará el camino, dice la palabra de Dios, el cual preparará el camino delante de mí, dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Ve? Entonces, aquí hay algo importante que quiero que notemos, porque aquí hay una pequeña comita que me dice a mí que me muestra a mí la correcta interpretación de este pasaje. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, dice. Vendrá súbitamente a su templo el Señor.
a quien vosotros buscáis. Dice, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho el Señor de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar firme cuando Él se manifieste? Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿quién era el que iba a venir? ¿Quién era el que se iba a manifestar, mis hermanos? ¿Quién era el que se iba a manifestar? Dios, Dios, Dios era el que se iba a manifestar. No se iba a manifestar un hijo. Él no iba a mandar a Gabriel o a Miguel o como lo quieran llamar. Él no iba a mandar un ángel. Él iba a venir personalmente. Él se iba a manifestar. Por eso dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Dice la palabra de Dios. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar para afinar y limpiar la plata, dice, porque limpiará a los hijos de Leví, dice, los afinará como a oro y como a plata. Y traerán al Señor ofrenda en justicia, dice la palabra de Dios. Ofrenda en justicia, dice la palabra de Dios. Entonces, eso es algo que les quiero comenzar a hablar también, mis hermanos. Pero sigamos acá. Vamos un momento, por favor. Dice, y será grata ofrenda. Y será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, dice la palabra de Dios. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. ¿Ve? Entonces, aquí hay varios puntos importantes. Primero, que la palabra de Dios me dice claramente que el que se iba a manifestar era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros miramos 1 Timoteo capítulo 3, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Vamos a mirar si esto se cumplió, ¿verdad? Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver si fue que realmente se cumplió la palabra, porque en el Señor se cumple todo. Dice la palabra de Dios así. Dice la palabra de Dios, voy a leérselo desde el versículo 14 porque es importante que nosotros entendamos todo lo que corresponde a este pasaje. Dice, esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, ¿cierto? Le estaba hablando, recordemos que le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces dice, en la carta que le envía, le dice, esto te escribo para que tengas la esperanza. Dice, porque aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, dice, que es la iglesia del Dios viviente. Dice, columna y baluarte de la verdad. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿verdad? ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dice, ¿quién fue manifestado en carne? ¿Quién fue manifestado en carne, mis hermanos? ¿El Hijo quizás? ¿Un ángel se manifestó en carne? El Padre La palabra, eterno, pastor. amén. Gloria a mi Señor Jesucristo. La palabra de Dios lo dice claramente. Dice, Dios fue manifestado en carne, dice la palabra de Dios. Fue manifestado en carne, tal cual como lo profetizó Malaquías. ¿Ve? Tal cual como lo profetizó el mismo Señor Jesucristo por mano o por boca del profeta Malaquías, que dice que Él se manifestaría, ¿verdad? Él se iba a manifestar. Entonces acá dice más, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, dice la palabra de Dios, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que nosotros tengamos presentes qué fue lo que sucedió ahí, ¿verdad? Entonces, miremos, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios en Colosenses. ¿Alguien si de pronto quiere leer Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 10? ¿Alguien de pronto que quiera leer Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 10? La palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret dice en Colosenses 2, del 8. Miren que nadie los lleve cautivos por medio de la filosofía y vanas
sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme al Señor Jesús, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, en el cuerpo de Cristo estaba ¿qué? La plenitud de Cristo, ¿verdad? La plenitud de Dios. Ahí estaba habitando corporalmente toda la deidad. Ahí estaba toda la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, toda la deidad de Dios, toda su plenitud estaba ahí en Cristo, ¿verdad? Entonces, para que nosotros vayamos confirmando por medio de la Escritura todo eso tan hermoso que el Señor nos regala, como es la forma en como Él vino a su tabernáculo, ¿verdad? Como Él vino y habitó corporalmente en un cuerpo físico. Entonces dice la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo, se los voy a leer desde el 19 y 20, vamos a leer. ¿Alguien lo quiere leer de pronto? ¿Alguien de pronto que quiera leer? ¿Alguien que quiera, tenga en su corazón por ahí leerlo también? Está bien, no hay ningún problema. Pastor, ¿cuál? 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Ya lo busco. 1 Corintios. Ajá, capítulo 6, versículos 19 y 20. 19, 20. 6, 19, 20. La palabra del Señor dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, y que no sois vuestros? Ay, no es español, sino. El 19 y el 20 también, pastor. 1 Corintios 6, 19 y 20, señora. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo? O sea, nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros somos ese tabernáculo de Dios. Nosotros somos templo de la santidad de Dios en nosotros, ¿verdad? El Señor santifica nuestro espíritu, mis hermanos. Dice, el cual está en vosotros, dice la palabra de Dios. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, dice además de toda la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, dice la palabra de Dios también en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice en 1 Corintios 3, versículos 16 y 17, está ahí más atrás. Dice la palabra de Dios así. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 dice la palabra. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Dice la palabra. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quién es el templo de Dios, mis hermanos? Hoy en día, ¿quién es el templo de Dios? La palabra de Dios me dice claramente que nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? Nosotros, dice, ¿no sabéis, acaso no sabéis que sois templo de Dios? Dice la palabra. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, mora en cada uno de nosotros, mis hermanos. Dice, si alguno, dice la palabra de Dios, destruyera el templo de Dios, el Dios, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá, dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Santo es, mis hermanos, santo es. Si nosotros realmente nos consideramos hijos de Dios, si realmente nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre Celestial, ¿cierto que sí? Nosotros debemos buscar la santidad de Dios. Dice, sed santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Entonces, esa es la cual, ese debe ser mi objetivo principal, ese debe ser lo que yo tenga siempre en mi mente y en mi corazón.
tratar de alejarme de toda esta inmundicia, de tratar de alejarme del pecado, luchar cada día, perseverar, ¿cierto? No dejarme llevar de las tentaciones, no dejarme llevar de la concupiscencia que hay en mi corazón, porque la concupiscencia del corazón me atrae a mí, tiene ese deseo en mí a cometer pecado. Pero la palabra de Dios me dice a mí que Él me ha dado a mí el Espíritu Santo para que yo resista eso, para que yo resista las tentaciones, para que el Espíritu Santo de Dios está en mí, para que yo no haga lo que yo quiero, sino para que haga lo que es agradable a Dios. ¿Ve? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso dice el Señor Jesucristo. Luego la palabra de Dios, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 6 también, el versículo 14 y 18 dice también así. 2 de Corintios 6, 14, 18. Dice la palabra de Dios así. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18 dice: No os unáis en yugo desigual, dice. No os unáis en yugo desigual, dice, con los incrédulos. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dice. No puede haber ninguna comunión ahí, ¿verdad? Entre la luz y las tinieblas. No hay ninguna comunión. O se es luz o se es tinieblas. Pero la luz y las tinieblas no pueden ir juntas. No puede haber eso, ¿verdad? No puede haber. Jamás puede haber o es luz o es tinieblas. Pero nunca he visto una luz en tinieblas. Nunca se ha visto de pronto las tinieblas en luz. O sea, eso es algo que no tiene ninguna comunión, ¿verdad? Eso no hay ninguna congruencia ahí. O hay luz o hay tinieblas. Eso es lo que me dice a mí el Señor Jesucristo, ¿cierto? Luego la palabra de Dios me dice a mí, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué puede haber entre el Señor Jesucristo y Satanás, por ejemplo, o las cosas o la inmundicia de este mundo? Ninguna. Dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Mm? ¿Qué comunión podría haber ahí? Y dice, ¿y qué acuerdo hay entre, qué dice la palabra? Entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Ve? ¿Qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque es que cuando nosotros miramos, por ejemplo, hoy en día pensamos que es que el templo de Dios es quizás 4 columnas o un sitio específico donde se adora al Señor, ¿verdad? Y la palabra de Dios, cuando nosotros miramos el templo de Dios y nos imaginamos automáticamente una iglesia, eso es lo que tenemos en nuestro corazón siempre, en nuestra mente, ¿verdad? Pero la palabra de Dios me dice claramente a mí, nosotros debemos limpiar nuestro cuerpo, debemos limpiar nuestro espíritu, debemos llevarlo a la santidad. ¿Para qué? Para limpiarlo de toda la idolatría que tenemos nosotros, porque es que nosotros estamos cargados de idolatría, tal cual como las iglesias católicas, tal cual como las iglesias que dicen no tener imágenes, pero están cargadas de idolatría por todo el tiempo. Todos estos templos llenos de imágenes y de idolatría, la palabra de Dios me dice a mí, tal cual como eso, nosotros somos también ese templo a veces cargados de tanta idolatría, cargados de tantas imágenes por dentro, tanta inmundicia de nosotros. Pero nosotros debemos limpiarnos cada día. El llamado es ese, mis hermanos, a limpiarnos, a separar la inmundicia, a separar lo que no es agradable a los ojos del Señor. Lo que el Señor aborrece, debo aborrecerlo yo también. Pedirle al Señor Jesucristo que me muestre qué es lo que yo estoy haciendo hoy en día, que es tan abominable a Él, que es tan aborrecible, que es tan detestable al Señor, y comenzar a corregir mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida debe buscar siempre la santidad de Dios. Debe ser agradable cada día. Cada día yo debo demostrar que por medio de la fidelidad, por medio de la fe, que debe ser una constante en mi vida, comenzar a limpiarme de toda esta inmundicia, a limpiarme de todas estas cosas. ¿Por qué? Para agradar cada día más al Señor Jesús. Eso es básicamente lo que me dice el Señor. ¿Qué acuerdo hay Pastor, una entre él? pregunta. Sí, señora. Buenos días, primero que todo, que el Señor Jesús tenga Buenos días, misericordia Victoria. El de Señor me la bendiga. todos nosotros, que nos bendiga según su hermosa voluntad. Pastor, pero el yugo desigual no es solamente con el esposo, ¿cierto? Hay muchas cosas, hay muchas maneras de mirar el yugo desigual, Victoria.
Quizás de pronto en algún momento podamos profundizar un poco sobre lo que es el yugo desigual y podamos mirarlo a la luz de la palabra. ¿Qué es realmente lo que significa el yugo desigual? ¿Ve? Vamos a tratar de profundizar un poquito más, de pronto más adelante, y miramos esa parte del yugo desigual, que es muy importante para nosotros. Necesitamos entender qué es lo que representa verdaderamente el yugo desigual. ¿Ok? Sí, pastor, sería muy bonito porque a veces eso como que lo confunde, o sea, no lo debe confundir, ¿no? Pero sí no Ujú, sabe de pronto uno realmente cómo es ese yugo desigual, pastor. ujú. Por eso preguntaba, porque Claro. pensé que era solo, o sea, yo un tiempo pensé que era la pareja, después me dijeron que no, que también es con toda aquella persona que no cree en el Señor Jesús, o sea, que no, o sea, que no puede uno, sí, con las personas que hablan de Dios, pero no saben realmente quién es el Señor Jesús. Ujú. Entonces, eso también, por eso le pregunto, pastor. Sí, la parte del yugo desigual tiene muchos aspectos, Victoria, y principalmente pues el Señor hace como un simbolismo o hace una alegoría en el matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el matrimonio siempre va a haber una pareja, siempre va a haber una comunión, siempre va a haber una unión entre dos, ¿verdad? Van a ser uno solo. Entonces, eso tiene muchos aspectos porque realmente, pues, si lo miramos desde el punto de vista de los negocios, por ejemplo, yo como negociante o como una persona que voy a emprender un proyecto, pues yo no me voy a unir a una persona que está robando o que ese negocio tiene de cierta manera una viene su dinero o su rentabilidad o fuente de ingresos es algo ilícito. Si yo sé eso, por supuesto que yo no me voy a unir a una persona de esas en un negocio. Yo no me voy a unir en un negocio con un ladrón. ¿Sí me entiende? Eso es algo que, como dice la palabra de Dios acá claramente, que a la verdad dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, la palabra de Dios me dice a mí que también que no, mm, ¿cómo es que dice? Que nosotros somos de este mundo, ¿sí? Nosotros no somos de este mundo, ¿verdad que sí? ¿Cómo? Nosotros no, Estamos en el mundo, nosotros, pero no somos del mundo. pero no somos del mundo, correcto. Entonces, ciertamente hay muchos aspectos que necesitamos de pronto profundizar con respecto a lo que es el yugo desigual, porque lo que yo le digo, o sea, en ciertos aspectos, pues yo no me puedo unir, por ejemplo, en el negocio. ¿Cómo me voy a unir yo a una persona que tiene negocios ilícitos? ¿Cómo me voy a unir yo a una persona en un negocio sabiendo que esa persona, su fuente de ingresos es a base del robo o a base de delinquir? Entonces, eso es un yugo desigual para mí. Yo no puedo aceptar eso. ¿Sí me entiende? Entonces, en eso tenemos que tener mucha sabiduría, Victoria, tenemos que tener mucho, porque ciertamente nosotros, yo no me puedo decir que porque una persona simplemente porque esa persona no cree o no tiene los mismos conocimientos míos o lo que el Señor me ha regalado acerca de la doctrina o acerca del conocimiento del Señor Jesucristo, voy a decir que ya no voy a tratar con esta persona o que ya no, porque entonces sería necesario salir de este mundo. ¿Ve? Sería necesario salir de este mundo porque incluso nosotros tenemos hasta nuestra misma familia que a veces son incrédulos también, pero yo no voy a dejar de hablarles a ellos simplemente por eso. Entonces, en ese aspecto, Victoria, yo creo que sí debemos de tener un poco de discernimiento en la palabra y profundizar sobre lo que significa el yugo desigual, ¿vale? Muchas gracias, pastor. No, tranquila, Victoria. Vamos a profundizar un poco más adelante de eso. Si el Señor nos da la oportunidad. ¿Eh? Pastor, yo tengo una Señora. pregunta sobre ese texto también. Y bueno, obviamente como usted lo explicó, que es una alegoría cuando se habla sobre el matrimonio, bueno, yo siempre lo he entendido, porque usted sabe que el matrimonio es algo en la vida de cualquier persona, sea natural o sea creyente, algo que es y que debe ser muy importante, porque se supone que uno se casa para siempre. Entonces, pues debe haber una comunión entre esas dos personas y más si son creyentes. Tiene que haber esa misma fe porque eso es necesario. Bueno, cuando usted habla de los negocios, yo creo que, o sea, yo lo veo también desde el punto cuando
la palabra del Señor dice no robarás, porque si yo sé que me estoy uniendo a una persona para negocios, para colocar un negocio, yo terminaré haciendo lo mismo que esta persona, delinquiendo, robando o sí, ensuciándome. O sea que es mucho más allá. O sea, es volverme un ladrón también. ¿Me hago entender? O sea, no es simplemente creo que la alegoría va más allá. No sé si me hago entender, ¿sí? Sí, señora. Va abarcando más todavía, más allá que el yugo, porque pues como uno siempre venía pensando, el yugo era en una cuestión del matrimonio, entonces ya pasarías a cometer pecados pues que están muy claros en la palabra, como le digo, en este caso pues de este ejemplo sería no robar. Ese era pastor. Claro, en la cuestión, ¿alguien más quiere hablar? ¿Alguien de pronto quiere comentar algo? Bueno, Pastor, yo quería decir con respecto a lo que estaba diciendo, ay, ¿cómo es que se llama? Se me olvidan los nombres. Bueno, la señora que acabo de hablar, Graciela. Gracielita, exacto. Ah, Que es una alegoría que el Señor hace con respecto al matrimonio, pero ya el Señor nos ha enseñado de que nosotros no debemos tomar como un versículo y tratar de aplicarlo, debemos es tomar toda la palabra. Y cuando tomamos toda la palabra es cuando vamos a verdaderamente actuar conforme a la verdad del Señor. Entonces, esto es una alegoría que el Señor pone, pero es, como dice usted, es un tema que se puede usar en muchísimas cosas, porque nosotros podemos, digamos, de pronto, el Señor Jesús nos da sabiduría con su palabra, nos da sabiduría para podernos conducir a la hora de caminar, ¿cierto? Y de pronto nosotros podemos estar haciendo un negocio con una persona que hasta puede decir con su boca, puede decir, yo creo en el Señor, pero el Señor nos da discernimiento y sabiduría para entender si es bueno o no, si se considera bueno o no hacer negocio con esta persona, dependiendo de los frutos, ¿cierto? Hay frutos que se manifiestan en donde uno ya debería, ya llega a un punto en el que uno dice, no, venga, me detengo acá porque es mejor buscar la paz según lo que se muestran los frutos. Entonces, con respecto al yugo desigual, eso se, mm, se aplica en muchísimas cosas, pastor, porque el yugo desigual nosotros podemos resumirlo en que la luz no se fusiona con las tinieblas. Si algo está mal, si algo, el Señor Jesús da discernimiento de que esto no va para ningún buen lugar, inmediatamente yo tengo que detenerme. aló. Ya, pastor, eso era Ah, lo que quería decir. total, Joanita, totalmente de acuerdo. Sí, mire, la cuestión con el yugo desigual, y cuando uno habla, por ejemplo, del yugo desigual acerca de las parejas, por ejemplo, ¿cierto? Muchas personas hoy en día dirán, no, yo sé que esta persona, por ejemplo, hablando de los musulmanes o hablando de cualquier otro tipo de religión, he escuchado personas que dicen, no, yo me voy a casar con esta persona que no tiene nada que ver con mi religión, yo soy seguidor del Señor Jesucristo, pero esta persona es musulmán y pues yo me voy a casar porque yo sé que el Señor lo va a cambiar a él. Entonces yo sé que el Señor lo va a cambiar y yo sé que el Señor, quizás el Señor tiene el poder para hacerlo, claro que sí, pero la palabra de Dios también te dice a ti que no te unas en yugo desigual. O sea, el primer mandamiento es no te unas con una persona que está así de esa manera. Porque el problema, ¿cuál es el problema del yugo desigual? El problema del yugo desigual es que esa persona me lleve a mí a adorar a otros dioses y no que yo lo traiga a él a los pies de Cristo. Eso solo lo logra el Señor. Mire, por ejemplo, lo que le pasó a Salomón. No vamos muy lejos. En la palabra de Dios tenemos varios ejemplos en los que Salomón comenzó la palabra de Dios. ¿Qué le decía el Señor a Salomón? No
te vayas en pos de otras mujeres, no te unas con una mujer que no sea del pueblo. Siempre el mandamiento para Salomón era que no fuera a buscar mujeres extranjeras. Y eso era no solo para Salomón, sino para todo el pueblo de Israel. No, el mandamiento era no ir a buscar mujer extranjera, ¿cierto? Sin embargo, Salomón hizo caso omiso a esa situación, al mandamiento de Dios, y trajo la mujer de los moabitas, trajo mujer de los amonitas, trajo mujer de los edomitas, trajo mujer incluso de la hija del faraón de Egipto. ¿Y qué terminó haciendo ¿qué terminó haciendo Salomón? Haciéndole altares a estas mujeres, dejándose llevar de todo lo que estas mujeres le aconsejaron y lo que le dijeron, tratando de darle gusto, porque además de todo, no le conformó con tener 5 o 10 o 1 o 2, sino que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, más de 1000 mujeres a cargo de él, ¿verdad que sí? Y terminó haciéndole templos y altares y santuarios y todo eso y a estas mujeres. ¿Y qué pasó finalmente con Salomón? Terminó yendo él en pos de estas mujeres y yéndose en pos de los dioses de ellas. ¿Ve? Entonces, ese es el problema del yugo desigual. Por eso la razón principal, porque nosotros no somos Dios para cambiar a nadie. Simplemente lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, ¿cuál es el primer mandamiento? No te vayas en pos de eso, no te unas en yugo desigual. ¿Ve? Ciertamente nosotros tenemos que ver el comportamiento de las otras personas también. Si ese comportamiento es digno de una persona, en el caso de los negocios o en el caso de lo que sea, tiene que ser también una persona que vaya en línea con lo que manda el Señor Jesús. Yo creo que nosotros ya somos como muy grandecitos como para no saber si una persona me va a engañar a mí, o si yo ciertamente sé que esa persona está haciendo negocios ilícitos, o que si esa persona, o si de pronto la mujer con la que yo me voy a casar, esa mujer es de pronto de otra religión. Si yo sé que de pronto esa persona adora a otros dioses, yo sé que en algún momento me va a terminar aguantándome toda esa situación también con ella. Eso de una cierta manera va a terminar mal. Ahora, quizás, por ejemplo, las esposas, por su comportamiento, como dice la palabra de Dios, por su comportamiento, quizás puedan venir y ganar a esta persona, si es que realmente el Señor lo dispone así, a ganar a sus esposos por su comportamiento. No que ese yugo desigual me lleve a mí a alejarme del Señor, sino que por mi comportamiento y mi testimonio en el Señor, quizás esa persona también venga. Pero son cosas del Señor también. Eso es lo que manda la palabra. ¿Okay? Pastor. Señora. Pastor, yo creo que sería bueno aclarar cuando usted dice que si se está haciendo algo ilícito, pero sería bueno aclarar de que ilícito ante el Señor, porque hoy en día hay muchas cosas que ya son lícitas, pero para el Señor Jesús no. Entonces es bueno como aclarar cuando hablamos de en un negocio, si se están haciendo las cosas lícitamente, que no simplemente se refiere a que legalmente las cosas están en orden, legalmente, porque hoy en día la ley está muy, muy, muy en contra de la ley de Dios. Entonces pueden estar legalmente, entre comillas, cierro comillas, ante los ojos de los hombres legalmente, pero ante el Señor, cuando se están presentando cosas que no están bien ante el Señor, es mejor parar y dejar ahí. O sea, no mezclar esas cosas con personas que de pronto uno ve que esas personas ven las cosas normales, esto está bien ante los ojos del Señor, pero no es así. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, que nosotros debemos tener el discernimiento para entender en qué momento hay que parar, que es que cuando se va creando un yugo, en qué momento hay que parar. Y es la medida que es el Señor Jesús. Él es la medida. Claro, es que sí, básicamente eso es lo que te estoy diciendo, Joanita, porque, claro, poner en claro, porque no porque el mundo me diga a mí que algo es normal, va a dejar de ser ley ante el Señor. La palabra de Dios no tiene variación. La ley del Señor Jesucristo no tiene una variación. La ley del Señor Jesucristo no se acomoda al mundo. ¿Ve?
La ley del Señor Jesucristo no viene a acomodarse al mundo, sino que el mundo quiere siempre venir a transformar la ley de Dios. Entonces, a pesar de que hay muchas cosas hoy en día que la gente en el mundo la llame normales, ¿verdad? Pues ante los ojos del Señor siempre van a seguir siendo anormales, por así decirlo. Siempre van a seguir siendo o siempre van a ir a agredir la palabra de Dios, siempre van a ir en contra de la ley de Dios, por mucho que el mundo las llame normales. Entonces, vemos el caso, por ejemplo, de los homosexuales hoy en día. Usted, un homosexual hoy en día es completamente normal. De hecho, hay una norma, no sé si es una norma o una ley que salió en Colombia también, que cada empresa tiene que tener un homosexual. O sea, es lícito que esa persona, pero a ver, ¿a dónde vamos a llegar también con toda esta situación? ¿Ven? Entonces, no porque el mundo diga que es normal, pues nosotros también lo vamos a normalizar y vamos a ir en contra de la palabra de Dios o en contra de la ley de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que no. Buenas noches para todos. Sí, o sea, es que el yugo desigual, el Señor por eso ahí nos dice que qué comunión tiene Cristo con Belial, o sea, nos está haciendo énfasis es en lo que nos lleve a nosotros a agredir la palabra de Dios, a agredir los mandamientos de Dios. Ese es el yugo desigual, no el juntarme con otra persona que no tenga al Señor Jesucristo todavía, porque yo no sé si esa persona más adelante el Señor lo vaya a tener misericordia igual que ha tenido con nosotros y esa persona de pronto pueda encontrar al Señor Jesús, pero sí me manda a mí a examinar todo y que lo que haga esa persona no me lleve a mí a atentar contra los mandamientos del Señor, contra lo que el Señor ya me ha dado. Eso es lo que yo entiendo por yugo desigual. Gracias, Liz. Señor te bendiga. Sí, definitivamente, mis hermanos, tenemos que profundizar un poco más en eso. Ojalá de pronto podamos tener una enseñanza completa sobre lo que es el yugo desigual. Por lo pronto me queda también decirles a los hermanitos que a veces nosotros no podemos tampoco obligar a cierto tipo de personas a que cumplan la ley cuando no la conocen. Me refiero a que al punto de que hay personas que no conocen la escritura, no conocen, son totalmente incrédulos, no conocen la palabra de Dios. Pero nuestro deber siempre es dar un buen testimonio y comenzar a predicar la palabra de Dios, siempre. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, en el versículo 20. Voy a leérselos así rápidamente, voy a leérselos desde el versículo 19. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés tiene desde tiempos antiguos, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, esa es nuestra tarea, mis hermanos, esa es nuestra tarea, que nosotros siempre debemos predicar, no solamente predicar de labios, sino también con nuestro testimonio, ¿ve? Para que quizás muchas personas que estén a nuestro alrededor, que quizás muchas personas que como familiares, amigos, conocidos, partners o socios o los que sean, siempre puedan ver en nosotros un buen comportamiento, puedan conocer de la palabra de Dios y poco a poco se les pueda ir instruyendo en la palabra de Dios para que quizás el Señor también vaya limpiando en ellos y vaya actuando o vaya limpiándolos a ellos, así como el Señor ha tenido también misericordia de todos y cada uno de nosotros. Amén. Ese es el llamado, mis hermanos. Por lo pronto, podemos dejar ahí, si el Señor Jesucristo nos lo permite. Continuamos dentro de 8 días con este tema acerca del tabernáculo y los tabernáculos, acerca del templo de Dios. Y bueno, el Señor Jesucristo me lo bendiga. Que pasen una excelente semana, mis hermanos.